Sí, amado. Bueno, amado, amada, puesto que no buscamos a las multitudes, sino a los elegidos. Ya sabes que este mundo está compuesto de una raza humana, pero de dos linajes, ¿verdad? O de dos simientes, para ser más precisos. Entonces, si olvidas ese dato, ya perdiste la perspectiva, porque vas a creer que todos son hijos de Dios, cuando no es así. Sin embargo, pues, como no podemos distinguir a la simiente maldita, porque es una simiente que Dios mismo maldijo ya desde Génesis 3, maldijo a la serpiente, ¿verdad? Pero no fue a la serpiente en sí, sino a la simiente que Satanás, por medio de la serpiente, introdujo al mundo, y la cual se ha reproducido, según la Biblia, ¿verdad? De tal manera que hoy hay casi 7.000 millones de habitantes en esta tierra. Demasiados. Hace 150 años estábamos sobre los 1.000 millones, más o menos. ¿Cómo es posible que en menos de 120 años ahora 7.000 millones? Entonces, bueno, hermano y hermana, pues Dios sabe todas las cosas, Dios es Jesús y Dios es el Padre hecho carne. Y si tú sigues viendo a Dios de forma fragmentada, es decir, un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, y no tienes por revelación con claridad meridiana quién es Dios, pues no vas a poder tener unidad con Él. Se trata de volver a Él para ser uno con Él y no seguir siendo casas divididas con el que es y tiene un reino dividido. ¿Quién tiene el reino dividido? ¿Quién es un reino dividido? Satanás. Y por eso mismo su reino no va a prevalecer. Y por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, los reinos de la tierra incluidos, pero mi palabra no. Y está por instaurarse el reinado milenial, hermano. Tú puedes creer que son fantasías mías o teorías de conspiración o de ciencia ficción, pero no es cierto, porque es la palabra de Dios. Todo aquel que quiera corroborar, si esto es palabra de Dios, tendrá que ir por sí mismo y sumergirse en estas aguas de la palabra. Y el Señor te va además a liberar de la esclavitud horrenda. ¿Cuál esclavitud? La del pecado, hermano. El pecado nos hace ser soberbios, ingratos, malévolos, maliciosos, envidiosos, celosos, quejumbrosos. El pecado nos hace ser infieles en el matrimonio, pero también en las relaciones fraternales, fraternas, de iglesia. Somos hermanos y hermanas. Hay un solo pastor y es Jesús. Y Dios no puso pastores, maestros, evangelistas y profetas. Eso lo puso el falso Pablo. Y todos aquellos también que quieran que Dios les revele la existencia de los dos Pablos, pues hermano, Dios te lo va a revelar y también te va a dar los medios necesarios para que accedas a este documento, ¿verdad? Pero pues hermano, hasta la hora de hoy o hasta esta hora todavía no estamos decididos si con Dios o contra Él. Porque no podemos servir a dos, hermano. Y mientras no demos ese paso radical, desde luego, de solo Dios y ponerlo en primer lugar por encima de tu vida y de la mía y de la de tu hijo y de tu hija y de la de todos, no hay negocio con Dios, no hay unidad con Él. Dios quiere todo, a cambio te va a dar todo. Ni siquiera nosotros podemos darle algo a Él, pero se lo ofrecemos por la gracia y Él lo toma, porque Él precisamente es quien nos dice que seamos ofrendas para Él cada día. ¿Cómo nos ofrendamos, hermano? Pues viviendo en juicio contra la criatura vieja, cada uno tiene la suya, y nadie está obligado, ni en el deber, mucho menos, de cargar la criatura vieja de otro, ¿verdad? Cada uno tome su cruz, pero eso no quiere decir que nos desentendemos de los demás y ya nos importa muy poco la vida de los demás. Se trata de vivir en amor, de perdón y de servicio, hermano, a criaturas tan nefastas como nosotros.
es imperioso amarlas con el amor de perdón de Dios, así como Dios te perdonó. Cada uno sabe, ¿no? Tú sabes tus crímenes, tus hurtos, tus robos, tus infidelidades, tus malos pensamientos. Cada uno lo sabe. No hay uno que no lo haya hecho. Entonces todo eso que está produciendo quizás hoy en el alma de muchos culpa, puede ser quitada esta culpa por la fe que el Señor Jesús también te da, para que creas que con ese sacrificio que Él ya llevó a cabo en la cruz en Jerusalén, ciudad de Jerusalén, hace más de 2000 años, tus culpas pueden ser anuladas si tú te mantienes firme en esa fe. Pero si tienes una fe débil, endeble, frágil, movediza, que pues por cualquier cosa se está ahí tambaleando, bueno, hermano, si alguno tiene falta de fe y de sabiduría, pídala a Dios, dice en Santiago 1. Entonces Él te va a dar, pero repito, hasta ahorita está habiendo en muchos y en muchas dubitación, doble ánimo. No es posible servir a dos amos, hermano y hermana. Tienes que decidirte si con Dios o con el príncipe de este mundo. Ahora, yo pienso que la situación terrenal de muchos de ustedes, pues amerita, ¿verdad? Ya hace perentoria la vuelta a Dios. Lo increíble es que no, muchos no vuelven a pesar de estar en la calle, a pesar de estar en la indigencia total. Y otros pues creen que saben de Biblia cuando más bien no saben nada, hermano y hermana. Entonces aguas con eso, porque a Dios no lo podemos engañar. Pero Dios es tu Padre, nada más que a lo mejor tú no lo crees y dices, ¿cómo? Hermano y hermana, el Padre se hizo carne, mostró su amor, perdón de culpas, vida nueva en este tiempo, instrucción, guianza. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y saliendo de estos cuerpos putrefactos y miserables, hermano, pues vida eterna. Ahora, los jóvenes, las jóvenes no entienden, ¿verdad? Tú y yo tampoco entendíamos otrora, ¿verdad? El joven cree que es fuerte y bello y que no va a acabarse nunca su juventud y pues ve con desdén a los ancianos, algunos de ellos, ¿verdad? Hermano y hermana, ya lo dice Eclesiastés 12, acuérdate en tu juventud de tu Creador antes de que vengan los días malos. Antes de que, hermano, las muelas disminuyan, antes que todas estas vanidades, pues pasen, hermano. Para que también puedas dar fruto. No se trata nada más de irse arrepentido. Bueno, qué bueno, pasas de panzazo. Pero cuán distinta es la entrada de un alma que se va con los frutos que por la gracia dio, y esa otra alma que de panzazo, bueno, se salvó, pero ni va a haber galardones, hermano, ni va a haber pues el nivel de visión beatífica, ni de bienaventuranza, pues que van a tener aquellas personas que están entregando, perdiendo su vida por Dios. Perdemos nuestra vida por Dios si dejamos de hacer nuestra voluntad. Eso es lo que hay que hacer. No hacer nuestra voluntad, porque si tú escoges te va a ir mal, si Dios escoge por ti te va a ir bien. Tú crees que lo que tú quieres te va a hacer bien, pero te vas a dar cuenta unas leguas más adelante que no. Sin embargo, para los escogidos, dentro del proceso de conversión, pues son necesarias esas experiencias todavía. Pero ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo te vas a levantar y te vas a decidir? Y por eso vamos a comenzar con un texto en el libro de Josué, el 6º libro de la Biblia. Y bueno, hermano y hermana, pues te digo, en el camino que estamos, el camino es Jesús, el fin es la vida eterna, pero en este camino hay pruebas. Una vez que ya vuelves a Dios, no antes, ¿verdad? Cuando ya vuelves a Dios, comienzan tus pruebas. Mientras estés fuera de la casa, pues hermano, estás sirviéndole al príncipe de este mundo. Ahora, cuando ya te cansas de ser el esclavo pelele
amanuense de Satanás y ves que nada más te usa, porque es lo que hace Satanás, ¿verdad? Es pragmático. Mientras tiene algo que agarrar de nosotros, pues lo va a tomar. Pero cuando ya no, hermano, aunque siempre tiene, ¿verdad? Ok, hermano. Pues perfecto, hermano. Vamos a Josué 24, por favor. Vamos a leer el discurso de despedida que este varón de Dios, que estaba pegado en el lugar de reunión con Dios, que era en la puerta del tabernáculo, francamente dio un testimonio extraordinario este Josué, ¿verdad? A lo largo de los 24 capítulos se le ve firme en la fe, y mira que no tuvo una encomienda baladí, sino que él introdujo al pueblo a la tierra prometida, tierra que estaba ocupada por las 7 naciones cananeas, que eran hostiles al pueblo de Israel, porque todas estas naciones cananeas eran idólatras, eran culturas y pueblos paganos que adoran a cuanta deidad se les ocurre, el dios del árbol, el dios del cielo, el dios de las montañas, el dios de la lluvia, del fuego. Esto es locura, hermano, hay un solo Dios y Él te quiere dar todo. Ya estás en Josué 24, del 14 al 28. Josué, del cual también es hombre y figura de Yeshua. De hecho, el nombre, la raíz del nombre Josué o de la palabra con el de Jesús vienen de la misma raíz hebrea. Josué, Jesús, José, Josías vienen de la misma raíz. Estos datos son importantes, definitivamente no son importantes, ¿verdad? Lo que es importante es que agarres la espada y empieces a salir al campo de batalla para que el Señor, por la obediencia que le estás profesando, por gracia, te dé la victoria sobre tus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Los mismos que los míos. Tristeza, miedo, orgullo, soberbia, codicia, ansiedad, desánimo, incredulidad. Vaya enemigo, la incredulidad. Hoy es el tema, el endurecimiento. Es el tema de hoy, la dureza del alma, el endurecimiento que está asociado a la incredulidad, porque esa dureza nos hace ser incrédulos. Antes de morir, o antes más bien de partir, porque sí, su cuerpo murió, ¿verdad? Como el tuyo y el mío, pero tú en verdad no vas a morir, ¿verdad? Ya estás con Jesús, Él te va a adjudicar el cuerpo idóneo, o sea, el glorificado, para que puedas ir ante su presencia, porque ¿cómo se te ocurre que con estos cuerpos putrefactos podemos estar ante la presencia de Dios? Conocemos una parte de Dios, pero con los ojos glorificados, con los cuerpos, ya podremos ver a Jesús tal cual es, hermano. Algo increíble. Vamos conociendo a Jesús poco a poco. Eso es lo maravilloso, ¿no? Porque ya las del diablo ya te las sabes, ¿no? Ya el cuento del diablo es el mismo de principio a fin, ¿me entiendes? Y con Jesús es un santo y bellísimo misterio de amor que se va abriendo, revelando en la medida en que vamos penetrando más en la nube, como Moisés también fue capaz de permanecer en la nube con Dios. Ahora permite que Dios te santifique. ¿Cómo crees que vas a entrar ante la presencia de Dios si los pensamientos de iniquidad, de maldad, de injusticia, de codicia, de envidia están todo el día dominándote? Tienes que echar a un lado todo eso, haciéndole juicio a la criatura vieja. Y dice así, Josué le habla al pueblo de Israel, palabras postreras, últimas, antes de su partida. Ahora pues, temed al Señor. ¿Qué dice la Biblia del temor? Que es el inicio, el principio de la sabiduría y del poder de Dios. Te remito a Job 28 para que leas ese gran capítulo de dónde se halla la sabiduría. Temed a Dios. Ya todos aquí saben que temor a Dios, no miedo, es totalmente contrario, ¿verdad? Temor, respeto, reverencia, no miedo.
Es nuestro Padre, ¿por qué haber de tenerle miedo al Padre? Pero sí respeto, sí veneración. Y servirle con integridad y en verdad, porque es necesario adorar a Dios en integridad y en espíritu y en verdad, tal cual le dijo a la mujer samaritana en Juan 4. Íntegramente, por completo, no ciertos días, no ciertas horas, sírvelo con tu vida y en verdad, o sea, viviendo en la verdad y hablando de la verdad, lo que es idéntico a hablar de Él, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, si andas en la verdad, hablas de la verdad y eso es hablar de Jesús. Y quitad de entre ustedes los dioses, los ídolos, porque no hay dioses, en rigor son ídolos. Lo digo porque muchos podrían, por ignorancia, decir, entonces hay dioses. No, hay un solo Dios. Aquí la Escritura se refiere a ídolos. ¿Cuáles ídolos? ¿Los de barro? No, principalmente el dinero. Ese es un idolazo, es el número uno. Pero otro idolazo, pues la belleza física, la fuerza física, la familia, la patria, la iglesia y los pastores, los eclesiásticos de todas las religiones. Claro, los músicos, los actores, las celebridades, sí. Ahora, hermano, también los ídolos, y esto es algo mucho más sutil, son nuestros planes, deseos y anhelos a los cuales tenemos que renunciar, porque o es tu plan o es el de Dios. No van a compaginar, pero Él te va a dar lo mejor, algo que no te imaginas. Amistad con Él, unidad con Él, ¿qué más quieres? Nunca más te vas a sentir solo, nunca más te vas a sentir pobre, aunque sabemos que somos pobres. Quitad de entre ustedes a los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Jordán, obviamente, y de Egipto, porque primero Israel salió de Egipto. Egipto simboliza a este mundo, al sistema. Efectivamente, Israel salió del Egipto literal, del país de Egipto. Estaba siendo subyugado por el faraón, pero Dios lo sacó. Pero es sombra y figura de lo que es salir del verdadero Egipto y de la potestad del verdadero faraón. Y cruzaron el Mar Rojo y cruzaron también el río Jordán. En ambos casos fueron bautizados. Ahora dice aquí algo interesante, que quites los ídolos a los cuales sirvieron tus padres. Todos aprendimos ciertas tradiciones y costumbres en nuestra casa natal que son contrarias a Dios. Tradiciones que llegan al nivel de ídolo. Digamos, la Navidad, hermano, es un ídolo de este mundo, ¿o no? Pues tú ya no te puedes dar el lujo de seguir festejando una tradición que calumnia a Dios de muchas maneras, porque nada tiene que ver eso con el nacimiento de Jesús, ni siquiera es acorde a la fecha en que en realidad nació. Pero eso ya lo hablaremos, si Dios quiere, el mes que entra. Hay otras doctrinas, costumbres, enseñanzas que aprendimos en la casa de nuestros padres, religión, ¿verdad? Hay que salir de esto. Tú no puedes llegar con Dios y decirle, Señor, yo soy mormón, yo soy judío, yo soy cristiano. No, yo soy miseria, yo soy maldad, ayúdame, Señor. Sincerado completamente. Y servir al Señor. Ahora, ¿qué es servir al Señor? Pues servirlo en obediencia, hermano. Servir es vivir en amor de perdón. Servir es compartir la palabra. Servir es estar en gozo. Servir es estar en alegría. Servir a Dios. Pero ahí volvemos a lo mismo. No puedes servir al príncipe de este mundo al cual tú no crees que lo estés sirviendo, ¿verdad? Hasta que llega Dios y te dice, no, tú crees que estás sirviendo a ti y a tu casa, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad le estás sirviendo a Satanás. Entonces, si quieres servir a Dios, tienes que dejarle de servir a Satanás. Para dejar de servirle a este, es necesario morir a nuestra voluntad, o sea, vivir en juicio. Y te va a ir bien, al principio te va a causar conflicto, ¿verdad? O yo no quiero estar todo el día viviendo en juicio y recordando que soy polvo y miseria y maldad. Hay que divorciarse de él. Hay que divorciarse del pecado
y empezar a ayunar, verdadero ayuno, el del pecado, no el del estómago. Ahora dice Josué en el 15, y si mal os parece servir al Señor, o si no quieren, porque Dios no te obliga, ¿verdad? ¿Quién te obligó a venir al parque? No, hermano, por la gracia aquí estamos. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses, pero vamos más profundo, si a Satanás, a quienes sirvieron vuestros padres, honraron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque estas palabras fueron dichas en este territorio de Moab. Pero Josué tiene claro esto: yo y mi casa serviremos a Dios, él y su casa. No importa si los demás, si el mundo entero sirven a Satanás. Ahora tú ya llegaste a este punto de decir, bueno, nací en una casa judía, por decir de alguna manera. Voy a seguir siendo judío porque mis familiares lo son, porque nací judío. No, hermano. O lo mismo pasa en el caso del cristiano. Si tus hermanos y tus papás quieren servir a otros dioses y honrar a la Navidad y hacer todas estas fiestas miserables, déjalos, no vayas, no cedas. No te dejes vencer por el sentimentalismo ni por los chantajes y las manipulaciones que te van a hacer. Te van a criticar, oye, pero ¿por qué no quieres? Pues tienes que darle su lugar a Dios si quieres que Dios te lo dé a ti, hermano. Pero si te avergüenzas de Dios, pues hermano, Dios no te va a honrar, no te va a vindicar, no te va a confirmar. Y tu testimonio no va a ser creíble, si de por sí lo que hablamos, hermano, pues tienen que ver un testimonio, ¿verdad? Y tú a lo mejor, hermano, eres padre de familia. Tú no le puedes imponer la fe a tus hijos, ¿verdad? No debes hacerlo. Pero sí debes instruirlos y hablarles. Y en un momento dado, con santa advertencia, ¿verdad? Decirle de qué se trata el asunto, ¿verdad? Y no simplemente dejar que tus hijos pues vivan sus vidas hasta que les llegue el arrepentimiento. Bueno, pues mientras tanto diles a tus hijos chiquitos que la homosexualidad no es de Dios, pero que mentir tampoco es de Dios, y que calumniar y chismear pues tampoco es de Dios, porque tampoco vamos a creer como muchos cristianos, lamentablemente, doblemente lamentable, por lo que creen y porque son cristianos, ¿verdad? Porque Dios no hizo el cristianismo, que el peor pecado es la homosexualidad. ¿Esto es verdad? No, es falso, hermano. No, no es el peor pecado. De hecho, no hay pecados grandes y chicos. Pecado es pecado. Así que si te robas un gansito, es lo mismo que si te robas 100,000 pesos. Es robo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo, no, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Bueno, qué fácil es hablar, verdaderamente. Pues hermano, mejor ahorremos palabras y que se vea en obras, pero no las nuestras, las de Dios. Porque pues aquí si nos preguntan a quién quieres servir, al Dios vivo vamos a servir. ¿Y en la práctica qué? ¿Estás preparado? Yo espero que sí. Y además queda poco tiempo, hermano, porque en verdad creemos que la gran tribulación está por entrar. Entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto es este mundo, este es el pecado, esta es la casa de servidumbre. Todo esto es Egipto y le pertenece a Faraón esta tierra. ¿Entiendes? Tú no lo ves, pero sí vemos sus obras, ¿no? La injusticia, la maldad, el degenere, la depravación, hermano, que todos lo somos, ¿verdad? Degenerados, depravados, malévolos, sin Dios, todos lo somos. Entonces te sacó de Egipto, qué bueno, síguele andando en el desierto, vas día por día, caminando con tu pastor, nada te faltará. Acuérdate del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos y verdes praderas me pastoreará. No temeré mal alguno. ¿Qué más quieres, hermano? Los seguros de vida no sirven. Entonces el pueblo dice, seguiremos al Señor porque Él nos ha sacado de la tierra de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino.
grandes señales hizo sobre el pueblo de Israel, ¿o no? Las 10 plagas y luego todo lo que sucedió en el desierto. Ahora, hermano, a nosotros como iglesia, pues más maravilla que la obra de la cruz no existe. Pero además, nos está guardando en el camino, ¿o no? Entonces, hermano, y te va a guardar hasta el fin, porque en Mateo 28 dice, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo y de tu tránsito en este mundo, ¿verdad? Perfecto, hermano. Por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, porque Israel pues tuvo una travesía azarosísima, ¿verdad? Lo querían destruir los pueblos que habitaban la tierra. Dios les dio la victoria por medio de Josué, aunque bueno, ya después las cosas cambiaron ya en el tiempo de los jueces y sobre todo en el de los reyes de Israel. Y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Bueno, está muy bien, pero hablar es fácil. Mejor ya no digas y hazlo, porque es pecado hablar de más. Aguas con la boca, porque ya sabes que no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor. ¿Por qué les dice esto a los ancianos, a todo el pueblo? Porque los conocía, sabía que tras su partida el pueblo se iba a desbocar y se iban a ir tras los ídolos. Y porque sabía que la gran mayoría de estos individuos que oyó este discurso, o que escuchó más bien, no estaban preparados espiritualmente, todavía querían servir a dos amos y no se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso les dice, no podéis servir al Señor porque el Señor es santo y ustedes no quieren dejarse santificar, quieren seguir haciendo buenas obras, las que no santifican, más bien pudren más el alma de orgullo. Deja de hacerle buenas obras a Dios o a ti, porque hay quien no las hace para Dios, las hace para Él mismo, para que le aplaudan ahí en sus contornos. Y además es Dios celoso, dice, que no tolera la infidelidad. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares al Señor y sirvieres a los ídolos del mundo, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. Sin embargo, Josué estaba obligado a decir estas palabras antes de su partida, para que quedara todo claro. De hecho, hizo pacto con ellos. Vamos a llegar hasta ahí. El pueblo entonces dijo otra vez a Josué, no, sino que al Señor serviremos. Y si conocemos la historia bíblica, sabemos que el grueso no obedeció, solo un remanente. Y Josué respondió al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que habéis elegido al Señor para servirlo. Al menos verbalmente dijeron 3 veces, sí, al Señor serviremos. Y muchos lo dicen en público, en sus familias, o a las personas, no, yo sirvo a Dios. ¿Sirves a Dios? Bueno, hermano, no lo digas, que lo diga el servicio mismo. De que habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Vuelve a decir Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinad vuestra alma a vuestro Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Obedecer a Jesús no es complicado, hermano. Es muy sencillo. Es muy sencillo cuando estás cansado y trabajado, ¿verdad? Cuando ya este mundo ya lo tienes por basura. O sea, este mundo y sus maravillas, las maravillas a las que puedes acceder si tienes dinero, ¿verdad? Porque si no, no veo cómo. Y para tener dinero, pues hay que prostituirse, necesariamente. O sea, para ganarse el pan, no, ¿verdad? Vas, trabajas y comes. Pero para amasar dinero, necesariamente tienes que prostituirte o ser injusto de una forma u otra. De una forma u otra. Si no, no, hermano, no puedes. Ok, hermano. 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras, todo el discurso. Aquí queda claro que fue escrito porque lo estamos leyendo. Y tomando una gran piedra, ¿quién es la piedra y la roca? Es Jesús. Ahorita lo vamos a ver en Mateo 28 al final, pero siempre, pues muchas cosas en el Antiguo Testamento se ponía
de testigo a una piedra, a una roca. Eso es simbología bíblica, simboliza al Mesías, la roca fuerte. Entonces, fíjate, puso de testigo, levantó y allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Dios. Bueno, en el tabernáculo, ¿verdad? Porque para ese entonces, pues, todavía no había templo. El templo llegó con David y Josué es mucho antes que David, pero sí había tabernáculo rodante en el desierto. Y en cuanto al santuario de Dios, pues, ¿quién es verdaderamente en este tiempo? Pues la iglesia, ¿verdad, hermano? Tú estás dentro del santuario de Dios, eres parte del santuario de Dios, donde Dios se santifica y además te santifica. Mora, así es. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo. Y Jesús lo dijo, ¿verdad, hermano? Yo soy el testigo fiel y verdadero. Y aquí vemos que puso de testigo una piedra que simboliza a Jesús para todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, ¿verdad? Para que no mintáis contra vuestro Dios. Bueno, hermano, entonces no le mientas a Dios, no lo trates de engañar. Y envió José al pueblo cada uno a su heredad, a su posesión, a su casa, terminó el discurso. ¿Ok? Entonces, el tema es servir en obediencia y echar fuera a todos los ídolos, pero esto incluye echar fuera a la criatura vieja, que es el idólatra que se conecta con los ídolos. Si ese idólatra lo echas fuera, ya no tienes con qué conectarse. Bueno, vamos ahora sí a ver el tema de hoy, que es el endurecimiento del alma, la dureza del alma. En la Biblia también se escribe muchas veces dureza de corazón. No es dureza de corazón, en realidad es dureza del alma. ¿Por qué no es de corazón? Porque el corazón es perverso, engañoso y duro de principio a fin y nunca va a cambiar. Entonces, no esperes que Dios ablande tu corazón. Lo que Él quiere ablandar es tu alma. Es distinto. El corazón duro sigue. El de piedra, ahí sigue. Yo no he conocido uno que no se lo vea. Ok, hermano. Entonces, el primer pasaje está en Deuteronomio, por favor, 29, del 16 al 19, por favor. Este tema es muy importante, hermano y hermana, porque a causa de la dureza, pues es imposible, ¿verdad?, recibir a Dios. Y todos, sin excepción, llegamos a Dios duros. O más bien, para llegar a Dios, Él tiene que ir quitando esas capas de dureza que se fueron creando en el alma, impregnando en el alma. Dicha dureza es a causa de muchas cosas, de la historia de cada uno, ¿verdad? A causa de muchas desilusiones, muchos desengaños, mucha tristeza y mucha nostalgia, que dicho sea de paso, la nostalgia es muy perversa porque pues nos hace creer que fuimos felices en algún momento. Y no es cierto. Son las trampas de la nostalgia. Te pones a pensar nostálgicamente de otra época, cuando habían ciertas personas que hoy ya no están. Normalmente son miembros familiares. Y el diablo es perverso, hermano, y te hace creer que antes fuiste feliz. No eras feliz. Tenías destellos de bienestar, de alegría. Eso no es la felicidad, hermano. De hecho, Dios no dijo, todo aquel que crea en mí será feliz. No, la verdad los hará libres. Es distinto. Ya estás en Deuteronomio 29, dice así. Estas son palabras de Moisés, o sea, tiempo antes que Josué. Ya regresamos un poco en el tiempo, no mucho, porque Josué y Moisés, pues contemporáneos, ¿verdad? O sea, ahora sí que el ayudante, asistente, el hermano más querido de Moisés, seguramente más que Aarón, era Josué, que Aarón su hermano carnal, ¿verdad? Dice así, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto. ¿Qué era Israel en Egipto? Esclavos. ¿Y qué somos tú y yo sin Dios viviendo en Egipto? Esclavos, esclavos de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de nuestros ídolos personales, ¿verdad? A lo mejor tu carrera es tu ídolo. Soy médico, soy licenciado, soy arquitecto. Las carreras también son un factor de idolatría. El trabajo, wow.
no dejan de trabajar. Pero bueno, el ídolo mayor, ¿verdad, amado? El dinero, hermano, el dinero, no hay duda. Vosotros sabéis cómo habitamos en tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Tiene semejanza con lo que acabamos de leer de Josué. Cómo Israel fue protegido todo el camino. No hubo un solo día que no lo protegiera, desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Y así, hermano, en el momento que tú sales de Egipto para empezar a caminar en el desierto con Dios, ya estás dentro de la cobertura divina. Iba una nube de día y otra de noche, la misma, a fin de cuentas, alumbrándoles el camino, el sendero, la columna de fuego. Y habéis visto sus abominaciones. Ahora, ¿tú ves las abominaciones de este mundo? Las execras, las condenas y las exhibes como tales. Claro, pues ese es el oficio de la Iglesia de Dios. ¿Cómo vamos a decir que el aborto es correcto? Por ejemplo. Pues no, no es correcto, hermano, es matar. ¿Cómo vamos a decir, hermano, que pues el matrimonio homoparental es de Dios? Pues no, no es de Dios, lo siento. Te amo a ti, que estás atrapado ahí, pero no consiento con tus doctrinas, con tus ideas, con tus doctrinas, pues. Ok, hermano, habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y piedra, de plata y de oro que tienen consigo. Hoy este tipo de idolatría tan baja, tan burda, de adorar un idolito de barro, todavía existe, ¿verdad? Entonces, hermano, ídolos de oro y plata, el dinero hace mucho ruido. Mientras no conozcas a Dios, el dinero va a ser tu Dios. Así de sencillo. Porque con dinero te hace creer el diablo, puedes comprar todo, pero resulta que es un fiasco eso, no es cierto. No compras la paz duradera, no compras la libertad, no compras el gozo, no compras el rescate de tu vida, a ver cómo, ¿no? Si acaso puedes asegurar tu vida y dejar rico a tus hijos, pero ¿y eso qué? No sea que haya entre ustedes varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón, más bien cuya alma, se aparte hoy de Dios, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, a los ídolos del mundo. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. Pablo en Hebreos 12 dice raíz de amargura, es lo mismo, ajenjo. Una raíz de amargura en tu alma puede hacer tremendo daño, pero también a nivel congregacional, pues hay almas débiles, ¿verdad?, que todavía se dejan manipular o influenciar por hombres, por seres humanos, y llega un amargado y le detona la amargura al otro, cuando Dios quiere que estemos en gozo. Pero bueno, sobre todo a nivel individual, si hay raíz de amargura en tu alma, o raíz de codicia, o raíz de lo que sea, ve con Dios para que extirpe esa raíz de miseria. Te va a decir que, no, pues, te va a dar hambre y sed de estudio, te va a dar hambre y sed de oración, eso te va a llevar a predicar la palabra, y vas a estar gozoso en medio de pruebas y tentaciones. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, porque en Deuteronomio 28 se describen las maldiciones por desobediencia, pero también se describen las bendiciones por la obediencia. Ahora, esto es antiguo pacto, nosotros no estamos ya en el antiguo pacto, sino en el nuevo. De acuerdo a Jeremías 31, habla de dos pactos. El viejo pacto fue grabado en tablas de piedra, es la ley de Moisés. El nuevo es por medio de la sangre de Jesús y no por medio de la sangre de machos cabríos, de sacrificios de animales, pues. No sea que en su corazón, 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, como muchos que se autobendicen. No creas que estoy diciendo un disparate. Hay gente que se bendice a sí misma. Claro, es más común el caso de los que van y le piden bendición a un supuesto iluminado o a un líder religioso, al cual conciben como superior a ellos. ¿El Papa es superior a ti? No, hermano, el Papa es como tú, polvo y miseria y putrefacción. No honramos humanos, amamos a los humanos. Honra a ninguno, hermano.
Amar. Esto es la palabra que entra todo. Amas a los policías. Si los amas, no tienes por qué honrarlos. Amarlos es más todavía. Más que honrarlos. Ok, hermano. Entonces, no sea que al oír estas maldiciones se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi alma, a fin de que con la embriaguez espiritual quite la sed. Entonces, hermano, era muy importante que quedara claro para el pueblo de Israel que la desobediencia era causa de maldición. Ahora, Jesús no viene en esos términos, ¿verdad? Pero en esencia nos dice básicamente lo mismo. O sea, si no obedeces, finalmente vas a acabar en el lago de fuego y azufre. Pero no viene con esta severidad que a cualquiera asusta, ¿verdad? Para que entiendas de qué hablo, te exhorto que leas todo Deuteronomio 28, pero no ahorita. Ahorita nos vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, por favor. Ahora vamos ya al tiempo de los reyes. En el tiempo en que el reino del norte, porque había dos reinos, el reino de Israel se dividió en dos, ya con el hijo de Salomón, Roboam, o sea, ya con el cuarto rey. Primero Saúl, luego David, luego Salomón. Ahí estaba unido el reino, unificado. Todas las tribus, un solo reino. Pero ya en el tiempo de Roboam, el necio, se dividió el reino. Y lo que vamos a leer ahorita es cuando ese reino del norte, o sea, no el del sur, cuya capital era Judea o Judá, el reino del norte, con capital de Samaria, cayó. ¿Cayó en manos de quién? Pues hermano de las naciones, hermano gentiles, como finalmente cayó todo por mano del rey babilónico Nabucodonosor. Pero antes de que cayera Judá o el reino del sur, cayó el del norte. Tiempo después cayó también el reino de Judá. Dice así, vamos desde el 7 hasta el 17. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios. ¿Cómo? Adorando los ídolos, festejando tradiciones y costumbres paganas, que parece algo inofensivo ir a la cena de Navidad. No, te contamina. Mejor darle a tu familia una cena una noche antes, hermano, con otro motivo. Te va a doler, pues duele más estar sin Dios que estar festejando una fiesta que además se acaba y en muchos casos acaba mal. Porque la mayoría acaban deprimidos y otros se avientan del metro. También otros sí, pues ya demasiada sidra Pelayo, agarran el coche, hermano, y hasta el fondo. Y también terminan gastados y en enero tienen que ir al Monte de Piedad, hermano, a fungir de pignorantes. Pignorantes, ok, hermano, no ignorantes, bueno, también. Bueno, ok, hermano. Pues ahora sí que pignora tu vida con Dios. Ok, hermano. Los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios. Esta es la causa por la cual el reino cayó. Por incredulidad, también lo dice Pablo el bueno en Romanos 9, 10 y 11. ¿Por qué razón quedaron postrados en el desierto? Por incrédulos, porque no creyeron. Porque Dios te dijo, hermano, ya todo. Que vino, que murió, que resucitó, que te va a dar todo en este tiempo. Y bueno, indeciblemente más saliendo. ¿Y no le crees? Le crees más al mundo, le crees más a lo que te dicen los líderes de este mundo, las personas importantes, o tan solo lo que te dice tu corazón, ya, ¿verdad? Ya mi corazón me dice que tendré paz. O el horóscopo, hermano, me presagian salud, los astros están a mi favor, basura, hermano, los astros no te conocen, ni a mí. No saben dónde vives, no saben tu nombre y apellido. Jesús sí sabe dónde vives, todo. Tampoco, hermano, la mamá de Jesús sabe algo, ¿verdad? No, ya también dejaste esta idolatría a la madre de Jesús o sigues adorando en la versión mexicana, ¿verdad? O sea, a Guadalupe, hermano. A Guadalupe. Ok, 8. Repito el 7. Los hijos de Israel pecaron contra el Señor. Acuérdate que el que peca, peca contra Dios. Ofende a Dios, en primer lugar. O sea, tú dices, no, pequé contra mi madre, sí, pero en primer lugar contra Dios. Y luego,
Pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Tú tienes miedo del coronavirus? Porque ese es un ídolo, hermano, y si le tienes miedo es pecado. Ahora, hermano, yo no estoy diciendo que no existe, que lo subestimes, no, pero que no le tengas miedo. Ahora, ¿le tienes miedo al frío, a las constelaciones? ¿Le tienes miedo a...? Bueno, hermano, pues temor a Dios, ¿verdad? Porque miedos hay muchos. No venga usted a decir que no tienes miedos. Hay muchos miedos y hay miedos muy contagiosos, también. ¿Se contagia el miedo o no? Y rápido, hermano. Así es. Anduvieron en los estatutos de las naciones, siguiendo las tradiciones del mundo, que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y no los de Dios. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor. Bueno, es un decir secretamente, ¿verdad? Porque hay algo secreto, oculto, o que sea inadvertido para Dios. No, Dios todo lo ve. Fatuamente pensamos que no, ¿verdad? Bueno, hermano, si me voy a la luna, ahí me ves. Ahí, ok, hermano. Edificándose en lugares altos, estos lugares altos, en las montañas o en los cerros, iban para practicar cultos idolátricos, ídolos de las naciones. En todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, parte del culto idolátrico, el incienso, ¿verdad? En todas las culturas, hermano, la aromatería, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a Dios, o para provocar la justicia de Dios, vaya. Y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no habéis de hacer esto, porque adorar a los ídolos nos endurece con relación a la palabra de Dios, ¿verdad? Y no podemos recibir a Dios si estamos duros. En primera instancia, hermano, Él remueve cierta dureza, la suficiente para que le recibamos. A partir de ahí van a quedar ciertas capas de dureza todavía que el Señor va a ir sacando, quitando. Te va puliendo. Pero de entrada se necesita la cuota de fe necesaria para recibirlo. En este tiempo es muy difícil recibir al Señor, hermano. Es el peor tiempo. Porque la idolatría está al 100, hermano. La tecnología es otro idolazo. No olvidemos eso, porque tiene presencia en nuestra vida 24 horas al día. El telefonito, ya no necesitas tener una computadora en tu casa. Tu teléfono es una mini computadora. Ok, hermano. 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas, que no parecen malas, ¿verdad? ¿La masturbación parece mala? No, parece antes buena y necesaria, pero no, espérame, no. Claro, te lo avalan los médicos y las sexólogas y los sexólogos. Eso nada más por poner un ejemplo, hermano. Y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no habéis de hacer esto, porque contaminan. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. ¿Qué hacían todos los profetas? Amonestar al pueblo, a los reyes. Tú como rey, y al pueblo, y a los dirigentes religiosos, claro, a la mayoría. Pero a la mayoría también de los profetas los mataron. A Isaías lo mataron, a Jeremías lo mataron, a todos, a Elías, solo por la gracia de Dios no lo mató Jezabel, sino que fue llevado en la Merkabá, hermano. Juan el Bautista murió degollado, hermano. Está terrible. Bueno. Y el Señor amonestó. Ahora, esto lo hacían los profetas de Israel. Hoy en día Israel no tiene profetas, si tiene un velo. Entonces, ¿quién amonesta hoy, pero no con esta bandera de vengo a amonestarte? Los hijos de Dios, cuando hablamos la palabra, por sí misma la palabra los amonesta, igual que a nosotros. Nada más que es muy común en el cristianismo y en las religiones que haya personas amonestando a otras. Eso para mí es execrable, hermano, porque tenemos solo uno
que nos amonesta y reprende. ¿Por qué me va a reprender un ser humano? Pues no, ¿verdad? Bueno, ok, hermano. Entonces tú, cuando hablas la palabra, estás haciendo esta función de profeta. Y sí lo somos, pero prohibido llamarse así, ¿verdad? Aquí está mi profeta. Hay quienes se hacen llamar profetas, muchos eclesiásticos, sobre todo en el cristianismo. En el ala católica esto no es tan usual. Y el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, términos sinónimos, profetas y videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Israel tenía que guardar la ley, ¿verdad, Abel? No hacer trabajo alguno en el día de reposo. Ok, esto es Israel. Y lo sigue intentando, no todo Israel, los ortodoxos nada más, cumplirlo, observarlo. ¿Es posible observar la ley? No, no es posible observar la ley. Solo Él la vino a cumplir y a más que observar. Más no a abolir, a cumplir, no a cancelar. La ley sigue en pie. Entonces, pues Israel sí debería de estar todo Israel abocado a los 613 mandamientos, pero la iglesia no. La iglesia no sigue a Dios por mandamientos, sino por la palabra. Y toda la palabra se resume en que vivéis en amor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él nos perdonó, Él nos sirvió, así tú. Perdona y sirve. Perdona a todos. Y también a los animales, porque también a veces hay que perdonarlos, hermano. A ciertos gatitos que no paran de maullar, o ciertos perritos, ¿verdad?, que te quieren sacar la piedra. Ok, hermano. Mas ellos no obedecieron, no creyeron, estaban duros, no le creyeron a los profetas. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, todavía más, los cuales no creyeron en el Señor su Dios y desecharon sus palabras, sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y los testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, las vanidades de este mundo, hermano, lo vano, lo que no sirve, pero sí intoxica. Las vanidades, los ídolos, tus planes, tus deseos. Ya no vivo yo, dice en Gálatas 2:20, vive el Señor en mí. Yo ya no hago mi voluntad, lo que Él quiera y disponga. Todo lo que Él haga y disponga es bueno, buenísimo para ti y para mí, más allá de lo que podemos sospechar. Solo síguele por fe, creyéndole a Él y solo a Él. Entrégale tu vida a Él. Siguieron la vanidad y pues se hicieron vanos, ¿verdad? Y fueron en pos. Cuando dice que siguieron vanidad, habla también de siguieron doctrinas vanas y abominables, creyendo, por ejemplo, en la reencarnación. No, señor, la Biblia no habla de reencarnación, habla de resurrección, que es totalmente distinto. Hay una sola vida, un solo chance. Y fueron en pos de las naciones. Israel, que debería de guardarse santo, se contaminó con las naciones, con sus tradiciones, con sus ídolos, con sus costumbres. Este mes que viene, que va a entrar, es muy satánico, hermano. Este noviembre y diciembre es de los más, porque se junta desde Halloween hasta Reyes, Guadalupe Reyes. Pero es más bien Halloween Reyes, porque antes está el Halloween y el Día de los Muertos, papá, de los cuales el Señor había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. 16. Y dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. El becerro alude siempre al de oro, o sea, al dinero, que fue el ídolo que estaba adorando Israel, y el mundo entero le sigue adorando, ¿verdad? Y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, a la luna, al sol, a los planetas, a la osa mayor, a la osa menor, a las Pléyades, y sirvieron a los Baales, a los señores de este mundo, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego de Moloc, como muchos que lo hacen sin darse cuenta. Traen a un hijo al mundo y van y lo llevan a la primer parroquia que se los bautice. Lo estás pasando por fuego, o mandas a tu hijo a que le den instrucción judaica desde niño, o educación católica, catecismo llamado,
lo estás pasando por fuego, ¿por qué lo contaminas así? Y se dieron a adivinaciones y agüeros, ¿verdad? Todo queremos saber. Que vengan y me lean la mano, que vengan y me lean el café, que me lean las uñas, que me lean todo. Quiero saber, ¿quieres saber? Yeshua está contigo hasta el fin. ¿Eso te basta? Me sobra, gracias. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Ahora, hay que entender qué es lo malo para Dios, porque no tenemos conocimiento preciso de lo que es el mal para Dios. Creemos muchas cosas que son buenas, pero son malas para Dios. Y lo dijo el Señor, lo que para ustedes es sublime, para mí es abominable. Sí, así se sintetiza y se resume. Vamos ahora, hermano, a Job 9, por favor, del 1 al 12. Dice Job, ¿y cómo se justificará el ser humano con Dios? ¿Cómo? ¿Presentando ofrendas y sacrificios? No, hermano, yendo de cuclillas a Chalma, dando ofrendas y diezmos. No, hermano, el Señor vino a derramar su sangre para justificarnos, perdonarnos, darnos amnistía, a Dios culpas, ya no podía con las culpas. Maté, robé, fui infiel, blasfemé de Dios 500 veces, ya no tengo culpas. También me liberó del psicoanalista, porque ahí muchos tiran su dinero y su tiempo, que vale más que el dinero. Porque el dinero pues también se acaba, pero antes se acaba el tiempo, hermano. ¿Cómo se justificará el ser humano? Bueno, pues ya sabes, Dios vino a hacerlo por ti y por mí. No sigas tratando de justificarte, porque no te va a alcanzar. Y además te aleja más de Dios. Si quisiera contender con Él, el ser humano con Dios, no le podría responder una cosa o una razón entre mil. Esto no es poco, porque muchos están contendiendo con Dios, peleándose con Dios, discutiendo, polemizando. No vas a sacar nada bueno de eso. Él es sabio de corazón, Él sí tiene un corazón sabio, hermano, poderoso, limpio y poderoso en fuerzas. Pues, ¿qué tan fuerte es, hermano? Todopoderoso, venció a la muerte, hermano. Es más fuerte que todos los ángeles, que todo lo creado. Claro, pues Él es el creador. No lo conocemos todavía, un poquito nada más. Pero vamos creciendo, irán de poder en poder, o sea, de conocimiento en conocimiento. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Nadie, hermano. ¿Cómo le fue al faraón? El primer ejemplo de un alma a la cual Dios permitió que se endureciera. Y lo permitió para glorificarse en el faraón. Ahora, Dios no tiene nada que ver, Él no quiere que te endurezcas más, al contrario. Lo que pasa es que si le metes a los ídolos del mundo, si te llevas con el mundo y tienes migas con el mundo, eso te va a endurecer, como la niña que estaba aquí sentada, oyendo y no, nada. No existen estas personas. Increíble. Porque está endurecida, hermano, ahorita con el internet, con Spotify. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Otro ejemplo, Nabucodonosor, ¿le fue bien? No, le fue como en feria. Finalmente reconoció y se arrepintió. Pero pues gran tratamiento que le dio Dios. Repito, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Él arranca los montes con su fuerza y no sabe quién los trastornó. Creemos que fueron las leyes físicas, ¿verdad? No, hermano, es Dios. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él tiene potestad, ¿verdad? En el cielo, en la tierra y en el mar. No, mandó a callar los vientos y el mar se hizo, se calmó la tempestad. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, las estrellas y los lugares secretos del sur, los abismos. Él hace cosas grandes e incomprensibles, hermano, pero maravillosas y sin número. Y todas estas maravillas te las quiere hacer. Va a empezar la maravilla de vivir sin culpas. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. A Dios no lo podemos ver, solo por fe. Solo por fe lo vas a ver, no por vista. He aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces?
tremendo esto de andarle diciendo al Señor, ¿qué haces? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué te llevas a mi ser amado? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué es? Ok, hermano, ok. Pues vamos ya ahora al Salmo 81, por favor, del 8 al 16. Ok, dice así, 81 del 8 al 16. Oye, pueblo mío, escucha, el pueblo de Dios sigue siendo Israel, pero es la iglesia antes que Israel. Te amonestaré, Israel, si me escuchas, no habrá en ti Dios ajeno. Otra vez al Señor y solo a Dios amarás y servirás. Solo hay un Dios. Ni te inclinarás a Dios extraño, a los ídolos, otra vez, a tu voluntad, que es tu ídolo mayor, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿De qué, hermano? ¿De pizzas? ¿De hamburguesas? De la palabra de Dios, hermano. Ahora, abre tu boca con los demás. No pienses en ir a misiones especiales. Diario, en tu vida, vas al mercado, ahí puedes confesar a Dios y parte de su palabra. Te llega un visitante, un familiar, puedes. No que vayas sistemáticamente de casa en casa, ¿verdad? Eso no me refiero a eso. Eso lo hacen ciertos grupos. Pero en tu diario vivir, te subes a un taxi, a lo mejor el Señor abre la puerta con el taxista y siembras ahí un poquito, un día vas a recoger. No digas que no tienes a quién hablarle, hermano, porque el Señor te pone mucha gente y tú a lo mejor la dejas pasar. Ya oraré por él. Bueno, a veces no hay chance de hablar, pero hay sí chance y debes hacerlo cuando hay ese chance. Ok, hermano. Abre tu boca, yo la llenaré, pero mi pueblo no escuchó mi voz, aborreció mi voz, e Israel no me quiso a mí, sino ¿a quién? Al mundo, a Barrabás, hermano. Los dejé por tanto en la dureza de su alma. Ya, si tanto quieren eso, pues que se endurezcan más y más y más hasta que lleguen al máximo nivel de dureza y entonces caigan como Nabucodonosor llegó. Llegó a ser tan duro, bueno, era necesario para él hasta que ya se desplomó. Caminaron en sus propios consejos, en su propia sabiduría, en su propia prudencia. ¿Has visto hombre sabio y prudente en su opinión? Más esperanza hay para el necio que de estos. Grave es creerse sabio y prudente para Dios, hermano. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran escuchado, pueblo mío, si en mis caminos hubieras andado, oh Israel, en un instante habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si obedeces a Dios te va a dar la victoria sobre todos tus enemigos. Y no vas a estar más triste, hermano. No vas a estar más en miedo, en afán, en ansiedad. No vas a estar, hermano, hable y hable y hable y interrumpiendo la congregación del Señor. En un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mis manos contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería a cada instante. Tiempo de gozo, tiempo de alegría, hermano. Dado que hoy puede ser el último día, yo quiero estar alegre y Dios te quiere alegre. Y si quieres que alguien reciba a Dios, pues que vean en ti alegría de Dios. Porque si te ven aquí, pues como aquella que vimos en la foto del café, pues ¿quién quiere un Dios ahí? Una persona que está toda triste, preocupada. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Bueno, la revelación, hermano, que es la que necesita escuchar tus oídos, tu alma, por medio de los oídos. Y ahora nos vamos a el Salmo 95. 95 del 6 al 11 dice así: venid, adoremos y postrémonos. Adoremos y postrémonos. ¿Ante quién? Ante Dios, hermano. Ya no te postres ante el dinero. Ya no te postres ante nadie, hermano. Sí, hermano, pero es que muchos dicen, no, yo nada más con Dios y el ser humano que se haga bolas. No, hermano. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Perfecto. Él dio la vida por nosotros.
Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas en su mano. Él es el pastor, dice Juan 10, dice toda la Biblia. Él dio la vida por ti. Él es el pastor, seguro, el único, nadie más. No llaméis a nadie pastor, Mateo 23. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestras almas, no dejes que el enemigo endurezca con incredulidad tu alma, como en Meribá, como en el día de Mashá, en el desierto. Habla de ocasiones en las que Israel, en su travesía por el desierto, por dureza, cayeron, por incredulidad. La dureza y la incredulidad van de la mano. Ya estaban hartos del maná. Me probaron y donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Por lo tanto, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga. Está todo el día divagando en las fantasías de su alma. Ya fue el tiempo de divagar, hay que volver para recibir entendimiento. Y dije, pueblo es que divaga y no quieren conocer mis caminos. Por tanto, juré que no entrarían en mi reposo. ¿Quieres tener descanso y reposo en tu alma o quieres seguir inquieto permanentemente, miedoso, ansioso? Pues es con Dios, Él es el reposo, Él es el séptimo día, pero todo aquel que entra en el reposo divino es porque ya no hace sus obras. ¿Cómo podrías tener reposo si quieres llevar a cabo tu voluntad? Es imposible, siempre vas a tener miedo de que tus planes no salgan, no se concreten. Bueno, me voy a ir saltando algunos, hermano. Vamos a Proverbio 29:1. 29:1 dice así: el hombre que reprendido endurece su cerviz, reprendido por Dios, ¿verdad? Dios ya te ha reprendido de muchas maneras, ¿verdad? Y sigues, bueno. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pues es sencillo, hermano. La dureza lleva a la caída finalmente. Ahora ya el duro ya está caído. Pero hay muchos que físicamente no lo están. Y la cuestión espiritual les tiene sin cuidado, ¿verdad? Me vale mi espíritu, ¿qué me importa mi alma? Tengo salud, tengo dinero, tengo trabajo y eso es lo único que me importa. Pero eso también va a caer, se va a perder. Así es, hermano. Bueno, pues vamos ya a profetas, vamos a Isaías, o mejor directo a Jeremías, por favor. 7, hermano, por favor. Del 22 al 26. Había un par en Isaías, me lo salto para que no nos den las 3, hermano, porque hoy tenemos que irnos antes, ¿verdad? Bueno, no antes, pero no tenemos mucho margen, hermano. Y tú también tienes que irte ¿a dónde, hermano? Claro, amar a los seres humanos, a comer algo y cuando llegues ahí puedes compartir, ¿no? Gracias a Jesús. Empieza a hacer el ridículo, por Dios, porque si no, no hay negocio, hermano. No hay negocio. No hay negocio. Los que hablan de Dios, de Jesús, como es, ¿verdad? Hacen el ridículo. De por sí, hermano, hablar del Jesús adulterado también es, ¿verdad? Qué tristeza, hermano. Así es. Dice así: así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. El pueblo estaba totalmente entregado a la idolatría. Y este profeta, todos los profetas de Israel, amonestaban al pueblo, a todos, desde el líder religioso hasta el rey, hasta el más chico. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Efectivamente, ¿verdad? La ley no se las dio en Egipto, se las dio saliendo de Egipto, ya en el desierto. Y se las dio porque había idolatría en Israel. En este caso, o en ese caso, el de la adoración al becerro de oro. Ok, hermano. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, escuchad mi palabra. No solamente escuchar, ¿verdad, hermano? Ponerla en práctica. Y seré a vosotros por Dios, por Padre, y me seréis ustedes por pueblo. Entonces, ¿quieres que Dios te trate como hijo? Obedécelo, sé sencillo.
Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Si andas en su voluntad, te va a ir bien. Si vas en tu voluntad, aunque ahorita te vaya bien, te va a ir muy mal. No lo digo yo, el final va a ser desastroso. Vas a quedar hastiado, confundido. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, ideas, en la dureza de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando Dios, ¿qué dice, hermano? No mires tras ti, sigue adelante conmigo. Y no hacia adelante, hermano, como tú y yo debemos ir, ¿verdad? No hacia atrás. Entonces, hermano, echa fuera la nostalgia, porque la nostalgia nos quiere llevar atrás. Atrás no hay nada, hermano. Solo amargura, hermano. ¿Por qué? Porque ya no hay nada. Ya no hay nada. Vivir del recuerdo, patético eso, hermano. Patético, hermano. Vivir viendo el álbum de fotos, terrible. No, y pues muchos, claro, pues eso lleva a la nostalgia, sugiere también alcohol, otras cosas, ¿verdad? Para exacerbar la nostalgia. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar para amonestarlos, y no les hicieron caso, antes los mataron. Pero no oyeron mi voz, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron peor que sus padres. Entonces, otra vez, Dios dice, esto de la dureza es lo que está haciendo en gran medida el problema de muchos y de muchas. ¿Por qué? Están demasiado metidos en el mundo, no quieren salir de él. Vamos ahora ya al Nuevo Testamento, a Marcos, por favor. Marcos 3, por favor, del 1 al 6. Bueno, hermano, todos nacimos ya no solamente secos, sino muertos espiritualmente. A continuación vamos a ver la sanidad que Jesús hizo sobre un hombre que tenía la mano seca, la mano inútil, inservible, como tú y yo, nuestras manos están sin Dios, inútiles, secas, además de que manchadas de sangre, ¿verdad? Según Isaías. Y Dios te quiere sanar, hermano, el alma que está seca, está muerta, porque está separada de Dios, no porque esté muerta. Está bajo la potestad de Satanás. Entonces Dios quiere tomar tu alma, tomar el control de tu vida y sacarte de la potestad de Satanás, que te está llevando, pues ya sabes a dónde va a ir él al final, ¿no? Pero ya hoy, pues hermano, Dios quiere que estés muy contento. Otra vez Jesús entró en la sinagoga. Tú y yo somos sinagoga del Dios vivo, ¿verdad? Dios no mora en sinagogas de piedra y de mármol, en templos de piedra, mora en templos humanos. Y había ahí un hombre que tenía seca una mano, pero en realidad simboliza el alma, ¿verdad? Porque no bastaría con que te sanen tu mano seca cuando es el alma la que está seca, repito, porque está separada de Dios. Y le acechaban para ver, le acechaban a Jesús, como el diablo a ti y a mí nos acecha. No ignoramos las acechanzas y maquinaciones del diablo. Para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle de acuerdo a la ley, ¿verdad? No se podía sanar, algo inaudito. Esto ya hablaba del nivel de dureza, porque Jesús deliberadamente hizo sanidades en sábado para decirles, qué hombre de ustedes, ¿verdad? Si su animal de carga o no de carga se le enferma o se accidenta en el día de reposo, no le va a llevar a un doctor. Bueno, pues cuánto más a este hombre, cuánto más a esta mujer, ¿verdad? La ley endurece a fuerzas. Por eso tienes que salir de esa ley del mundo, tu propia ley, que es una amalgama de la ley del mundo y la tuya. Y ir con Dios, hermano, porque su ley es perfecta y además no lo seguimos por ley. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban por miedo, por cobardía también. Entonces mirándolos alrededor con enojo, este enojo era santo, ¿no?
entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces, hermano, Satanás aborrece a Jesús, aborrece la luz, y el que aborrece la luz aborrece a Jesús. Y si tú osas vivir en luz en un mundo de tinieblas, su mundo, obviamente se va a ir contra ti, Satanás. Con todo, y entre más hables, más. Ahora, más honra vas a tener del Señor, más protección tendrás del Señor. Ve con Dios, no para que sane tal o cual enfermedad, como dice hoy la manta del amado Samuel, ¿verdad? Que hablaste de la sanidad corporal. ¿Qué dice la manta? ¿Qué dice la manta? Corro por salud física, obedezco a Jesucristo por salud espiritual. Muy bien, hermano. En alusión a que, bueno, hay muchos que corren aquí en este parque, ¿verdad? Procurando, pues, tener buena salud, hermano, y comer bien, y tomar medicinas. Esto no sirve, no depende de esto, hermano, sino de Dios que tiene misericordia. Perfecto, entonces ve con Dios para que restaure, sane tu alma, hermano, y tú puedas anunciar las buenas nuevas. Ahora vamos a Marcos 16, por favor, del 14 al 16, solo 3 versículos. Dice así, finalmente se apareció el Señor ya habiendo resucitado. Un hecho increíble e inverosímil, ¿verdad? Dios resucitado. Bueno, pues todavía es más escandaloso Dios crucificado por nuestros pecados, ¿verdad? Pudo haber muerto ahí. No, su muerte fue vicaria, fue propiciatoria. Es el Cordero de Dios y Dios mismo. Finalmente se apareció a los 11 mismos. No eran 12, ¿por qué mencionan a más 11? Porque ya no estaba Judas, hermano. Ahora ya hablando de Judas, ¿lo tienes bajo tus pies? Porque todos llevamos un traidor codicioso que vende a Dios por 30 monedas. Entonces Judas tiene que estar bien abajo de tus pies, pisado, en juicio. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó Dios, Jesús, su incredulidad y dureza. No te reprocha que no tengas estudios, que no tengas una carrera, que no tengas dinero. Eso no le importa a él. Nada más, ¿por qué no me creen? No tienes que hablar en lenguas, ni en inglés, ni en francés, no. Solo pide fe. ¿Y sabes qué? No solo es que Él nos da esa fe. En el momento que tú quieres, Él te da esa fe. Porque esta es una fe sobrenatural, ¿eh? Para creer en Jesús. No estoy hablando de voy a tener fe en que van a salir bien mis proyectos. Es la fe en lo que dice la Biblia de Dios. Y les reprochó su incredulidad y dureza porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Ok, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Esto no quiere decir que vayas a todos los países del mundo, ¿verdad? Que ahí donde estés hables. Y si el Señor en su plan te quiere llevar a predicar su palabra a Guaymas, en Sonora, pues vas a ir. Lo digo porque hay muchos que quieren hacer misiones especiales. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, vamos más profundo. Ni es cuestión nada más de creer, es cuestión de estar arrepentidos. Ahora, en cuanto al bautismo, pues el que cuenta es el de fuego. Definitivamente el bautismo de agua no es ninguna garantía de salvación. Lo digo porque hay muchos que creen y presumen, yo ya estoy bautizado, ya soy salvo, siempre salvo. Terminan casi proclamando esta doctrina. Mas el que no creyere, bueno, será condenado. Bueno, ¿quiénes son los que no van a creer ni se van a arrepentir? Los cainitas, hermano, sencillo. Bueno, ahora vamos a Juan 12, por favor. Del 36 al 40, por favor. Aquí también vemos a Jesús azorado e impactado por la incredulidad de los judíos.
Pero bueno, hermano, él tenía que hablarle a las ovejas de Israel también primero, ¿verdad? Mas dijo, tengo ovejas por todas partes y voy a hacer un solo rebaño. Ese rebaño es la iglesia y está hecho de judíos y gentiles. Ahora ya cuando llegas ya no hay judío ni gentil. Categorías quedan en el pasado. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantos milagros, tantas señales, señales y milagros es lo mismo, delante de ellos no creían en él. Porque pues lo hablábamos ayer, ¿verdad, esposa? Los milagros no traen fe. La más de las veces no trae más que inclusive puro orgullo, porque el ejemplo son los 10 leprosos. Solo uno dio las gracias y se ve que estaba arrepentido. Entonces, no esperes que la fe te traiga, los milagros te traigan fe. En otras palabras, no pidas milagros, pide fe. Entonces la fe va a traer milagros y vas a ver otro tipo de milagros que hoy por hoy no consideras que sean milagros, pero ayer también lo hablábamos. Oye, tenemos piernas, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos miles de cosas. Eso es un milagro. No te olvides de esos milagros que acontecen todos los días. Hola, Luisito. Así es, hermano. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo en Isaías 6, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Perdón, esa escritura no es Isaías 6, sino Isaías 52 y 53. ¿Y sobre quién se ha revelado su brazo, hermano? ¿Sobre todos? No, sobre los escogidos. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, esto sí en el capítulo 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, que no es con el corazón sino con el alma, y se conviertan y yo los sane. Aquí parece Dios un poco injusto, ¿no? Bueno, si él endureció a Israel, ¿por qué los incrimina de pecado? Hermano, hay un propósito. Israel en este tiempo tiene que estar con el velo para que se forme la iglesia del Dios vivo. Una vez que la iglesia esté formada, entrará la gran tribulación y en ese periodo el velo de Israel va a caer, el velo que le impide conocer o reconocer a Jesús. Ahora, en todo este tiempo, pues definitivamente para el remanente de Israel, pues ha sido factible conocer a Jesús, pero una cosa es el remanente de Israel y otra cosa es el pueblo de Israel. Ok, hermano. Entonces, y para que no se conviertan y yo los sane. Pero repito, el remanente sí vuelve a Dios y sí encuentra sanidad. Y ahora vamos a Hechos 19, por favor. Hechos 19, hermano, también es un texto importante. Habla el buen Pablo. Él llegó a predicar, llevó el evangelio a varios lugares. En esta ocasión estaba en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Esta ciudad hoy está situada en Turquía, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces hay quienes no entienden la doctrina bien, solo conocen partes. Ahí estamos tú y yo, hermano, para hablar no de forma fragmentada, sino total, porque Dios no revela en partes. Claro que si una persona no va a honrar a Dios, porque además no está capacitada todavía para hacer un tabernáculo del Dios vivo, pues se la tiene que dosificar, pero no porque Dios quiera, sino porque es esa alma que no quiere, es tibia, quiere poquito. Por eso, hermano, pídele a Dios que te dé hambre y sed de su palabra. Estos habitantes de Éfeso ni siquiera sabían que había un bautismo del Espíritu Santo, solo habían escuchado del bautismo de agua, ese que no quita ni tiene poder sobre el pecado, ¿verdad? El bautismo de agua no te da poder sobre el pecado. Aquí muchos están bautizados y siguen siendo esclavos del pecado.
El bautismo que sí empodera es el de fuego. Y ese es el que muchos de ustedes están por recibir, si no es que lo están recibiendo ya en este tiempo. ¿Cómo se obtiene? Siguiendo adelante con Dios. Ya lo recibes, camina con Él. Tarde o temprano te va a investir del poder de lo alto. Y tú mismo vas a ver cuánto has crecido. Y no por eso te vas a sentir grande o mejor. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Juan el Bautista, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, el que bautiza con fuego. Muchos de aquí tienen el bautismo de agua, pero no tienen el de fuego. Quizás no están ni arrepentidos, quizás procedieron a este bautismo de agua irresponsablemente. Ya me quiero bautizar y las consecuencias no son poco graves. Mientras que hay almas que ni siquiera se han bautizado en agua y ya fueron bautizados por fuego. ¿Cómo explicas eso? Estaban verdaderamente arrepentidas estas almas. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí también es importante porque hay una fórmula bautismal, hermano. No se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo 28, 19, por la sencilla razón de que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son el nombre de Dios, son designaciones de Dios. El nombre de Dios conocido hoy por hoy es Yeshua, es Jesús. Entonces dice aquí correctamente, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese es el bautismo correcto, pero repito, muchos hacen el bautismo con la fórmula bautismal correcta, pero no están arrepentidos. ¿De qué sirve? Y no hay medio arrepentidos, no hay términos medios en esto. ¿Sí o no? Ok, hermano. Voy al 8, y entrando Pablo en la sinagoga, me salto el 6 porque no quiero entrar en controversia, ese 6 no me gusta a mí, de hecho lo tengo en el falso Pablo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, o sea, maldiciendo a Jesús, delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno que se llamaba Tirano. Entonces, obró bien este Pablo al ver que había personas que se habían endurecido, podían contaminar a las personas que estaban recién llegando a Jesús. Entonces los separó. Y es que así es. Tú tienes que separarte de ese incrédulo duro que es la criatura vieja. Ese es al que tienes que echar, separarte de él. Y vamos ya, hermano, ahora a Romanos, por favor. ¿O sabes qué, hermano? Sí, Romanos. Y ya Hebreos lo vamos a dejar, porque quiero terminar con Mateo 28. Vamos a Romanos 2, que es un texto fuerte, porque después de poner o de situar a toda la raza humana bajo condenación, el capítulo 1 lo dice de esta carta, todos, por cuanto todos pecaron. Se dice lo siguiente, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces esto es importante, porque salimos a la calle y juzgamos a alguien por cierto comportamiento o cierta acción. Y se nos olvida que nosotros hacemos otras cosas que son igualmente condenables para Dios, que a lo mejor tú no lo sabes, es distinto, ¿me entiendes? Entonces, no juzguéis y no seréis juzgados, porque a lo mejor tú no robas, pero mientes. A lo mejor tú no eres homosexual, pero eres un mal hijo, y eres un misógino, que odia a las mujeres y nada más las ve como símbolo sexual o vehículo sexual, y de ahí no pasas. Pues todas esas cosas las condena la ley. Entonces, mejor no juzguemos, salvo a la criatura vieja, ¿verdad, Silvestre? Claro. Nada más. No vamos a juzgar más que ese monstruo que llevamos dentro. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿A cuáles cosas se refiere? Pues tendrías que leer todo el capítulo 1
para que sepas a qué cosa se refiere, pero se refiere a, pues a maldecir, a echarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, a blasfemar, a calumniar, a todo lo que hace la criatura vieja, en pocas palabras. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los demás y que tú haces lo mismo, que podrás escapar al juicio de Dios, a la justicia divina. De veras, hermano, es muy delicado juzgar a las personas. Lo que debemos hacer es revisar los frutos, nada más. Hacer una revisión de qué clase de frutos están dando las personas. Dado que solo hay los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo, es muy fácil ver dónde está parada una persona. Pero tú no puedes juzgar, no debes juzgar las acciones de las personas, mucho menos las intenciones. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. En Dios hay paciencia y nos enseña a ser pacientes, ¿verdad? Tremenda escuela y enseñanza, ¿eh? La paciencia es poder. Para empezar, nos guarda de la impaciencia, que es mortal. Y también nos guarda de la desesperación, que es más todavía. Un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Ya no mide, ya no tiene nada que perder, ya no espera nada. Y longanimidad, ignorando que su benignidad te está guiando al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo tiene Dios esperándote? 2000 años. 2000 años no, hermano, a ti como 15. Pero no te decides, por eso no das fruto. Pero por tu dureza y por tu alma no arrepentida, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque va a haber un juicio universal, ¿no, hermano? O sea, hay un juicio individual, cada alma. Aunque se ha dicho aquí que aquellos que ya no hacen sus obras, ya no pasan por ningún juicio, ¿verdad, hermano? Si ya no haces tus obras, ¿cómo van a pasar por un juicio? Según dice el falso Pablo en 1 Corintios 3. Tú ya estás justificado y si ya no haces tus obras, pues ya no pasas un juicio. En cuanto a las obras de Dios, ¿cómo van a pasar por un juicio las obras de Dios si son perfectas? Pero sí va a haber un juicio universal y todos vamos a estar presentes. Todos los estamos aquí y todos los que han vivido en la tierra desde Adán y Eva hasta el último que nazca, antes de que llegue ese juicio. Tú dices, ¿cómo va a reunir a Dios a todos? Pues, hermano, Dios puede hacer lo que quiera. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si ya sabes que tus obras y las mías son nefastas y malas y opuestas a las de Dios, ¿por qué las sigues practicando? No te va a pagar bien. De hecho, mira, ¿dónde quedó? Antes tenías trabajo, antes tenías más salud física. Bueno, pero hoy estás más cerca de Dios que antes. Perdiste tu posición también. Bueno, gracias a Dios. Va a pagar a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Ahora, ¿qué es bien hacer? Seguir a Jesús, eso es el bien hacer. Estar en sus obras. Buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Para nosotros? No, la gloria de Dios, la honra de Dios. Y claro, pues sí queremos inmortalidad. Si Dios no ve mal eso, ¿verdad? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y duros y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo o que hace su voluntad. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Sin hacer esas distinciones, porque para Dios no hay acepción de personas. Si quieres que Dios te retribuya bien, deja de hacer tus obras, deja de tratar de llevar a cabo tus planes y tus obras, tus deseos, porque el deseo es carencia, ¿eh? Eso ya lo decía el gran Platón, papá. Y terminamos con Mateo 28. O sea, todo el que desea es porque carece de algo, ¿no? Por eso deseas. Pues sí, por eso también el gran Buda, el ídolo panzoncito, dijo que el hombre feliz es el que desea poco. Sí, porque no deseo nada, pues eso solo con Dios, ¿verdad? Ya estás en Mateo 28, nada más vamos a ver la resurrección, hermano. Y nos vamos, pasado el día de reposo, para ti no pasa el día de reposo, todos los días es día de reposo, todos los días de Shabbat, porque ya no haces tus obras. Al amanecer del primer día de la semana, de acuerdo al calendario hebreo, vinieron María
Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, pero no su criatura vieja. Esa siguió ahí, ¿verdad? Y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, hermano, Jesús no permaneció en el sepulcro, deja de verlo crucificado. Velo crucificado y resucitado. Levántalo. Y hubo un gran terremoto, hermano, como uno que todavía, según Apocalipsis y Zacarías, va a acontecer. Un terremoto mundial. Viene también. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Bueno, la piedra, hermano, ya fue quitada, removida. Ya Jesús venció a la muerte, para que tú ahora no vivas esclavizado a este miedo a la muerte. Miedo que solemos negarlo. No, yo no le tengo miedo a la muerte, pero nada más llega ahí la amenaza y ok, hermano, ok. Este varón removió la piedra del sepulcro, se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hermano. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, hermano, de ver a este varón que tenía aspecto de relámpago. Imagínate, hermano. Yo también hubiera quedado desmayado, hermano, no pasmado. Se quedaron como muertos, paralizados, pues, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Entonces no hay misoginia, ¿verdad? Se dirige primero a las mujeres y les da la gran encomienda de ir a notificarle a los hermanos, pues esta buena nueva, ¿verdad? De que el Señor ya había resucitado. No temáis ustedes, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado por nuestros pecados. ¿Tú también estás buscando a Dios, hermano? ¿De veras? En estudio y en oración. Ok, qué bueno, ok. No está aquí, dice este varón a las mujeres, ha resucitado, ha vencido a la muerte, hermano. ¿Quién podía hacer eso? Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo. Y claro, el mundo se va a reír de nosotros. Este no habla de negocios, este no habla de los placeres del mundo, habla de Jesús resucitado, qué aburrido. Bueno, ya sabes tú que hay cainitas y que, hermano, a las almas hay que rodearlas por un tiempo hasta que caigan esos muros de Jericó y podamos salir, o ya ellos salir. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, hermano. Y no solo esto, todo lo que el Señor te revela lo tienes que decir. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro. Hay que salir del sepulcro. Ahí están muchos hoy todavía cómodamente ahí en el sepulcro. Porque en el sepulcro pues hay tonayan, hermano. En el sepulcro hay sexo. Pero todo eso es muerte. En el sepulcro hay universidades también. Pero ¿para qué quieres estudiar una maestría, una carrera? Son vanidad de vanidades. Saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Ahí está que no hay contradicción, temor y al mismo tiempo gran gozo. Porque no es miedo, es temor a Dios. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Le creyeron? No les creyeron. Pensaron que estaban locas. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Ahí está, tú sales con la disposición de querer compartir, el Señor te va a salir al encuentro, va a abrir puertas para que hables a alguien. ¿A quién? A quien Él quiera. Tú no escoges, Él escoge a quién. Tú a lo mejor le quieres hablar a, pues no sé, a alguna celebridad o a alguien que te pueda retribuir, ¿no? Y a lo mejor resulta que le vas a ir a hablar al albañil ahí que está todo tirado ahí en la obra, hermano. Pero él necesita esa palabra, que no te puede dar nada a cambio, si acaso las gracias. Entonces salió al encuentro de ellas diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Si le adoras, adórale en obediencia. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid ustedes que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo estando nosotros desnudos. O sea, construyeron una calumnia, una mentira que hasta el día de hoy, pues aquí lo dice, se sigue propalando, diciendo esto: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo convenceremos y os pondremos a salvo. El gobernador Poncio Pilatos. Y ellos, tomando el dinero, ahí está, que vendemos a Dios, ¿verdad?, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, y efectivamente una de las calumnias que manejan, aunque dicen no es calumnia, es que el cuerpo se lo robaron sus discípulos y que ellos inventaron lo de la resurrección. Pues no es así, ¿verdad? Tú lo sabes, a ti te resucitó. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Bueno, Satanás inyecta dudas, ¿qué haces? Pues las echas fuera, hermano, así de sencillo. Y si vuelve otra vez con dudas, las vuelves a echar fuera. Él quiere que no creas, Él quiere mantenerte endurecido. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es todopoderoso, gobierna en el cielo, gobierna en la tierra, gobierna sobre el príncipe de las tinieblas, sí, Señor. Por tanto, id y haced discípulos, bueno, para el Señor, ¿verdad?, no tus discípulos, a todas las naciones. Este versículo está insertado: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se sabe que este versículo fue insertado porque esto convenía a la Iglesia Católica para robustecer la doctrina de la Trinidad. Entonces, si no me crees, pues que te lo diga el Señor, pero también hay una cantidad importante de videos en las redes sociales que te pueden decir que el versículo en cuestión, este 28:19, se introdujo en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, porque ya te digo, coadyuvaba a los fines de la Iglesia Católica de robustecer la idea de una Trinidad, cuando Dios no es una Trinidad, ¿verdad? Dios es uno, hermano. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, Dios no manda, ¿verdad, hermano? Tú debes leer con revelación. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Pues máxima promesa, hermano. Porque eso también me dijo mi papá, y seguramente tu mamá y tu papá te lo dijo. Nunca te voy a fallar, yo siempre voy a estar contigo. Y resulta que se murió, o te abandonó, o me abandonó. Entonces, el que no muere ni abandona, ni falla, es Él. Entonces, pues cada uno ya sabe con quién, ¿no? Ok, pues vamos a dar gracias, ¿no, papá?